que se ha prolongado en el tiempo durante varios años. Por tanto, este es un primer indicador que debemos tomar en cuenta, pues pone en evidencia que no se trata de un hecho aislado y puntual. Disculpe. Sí, señor juez, estaba indicando que con su venia vamos a proceder entonces a sustentar oralmente el requerimiento de suspensión preventiva de derecho que ha tenido a bien formular el despacho de la Fiscalía de la Nación contra el investigado Luis Carlos Arce Córdoba, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, antes de sustentar o exponer cuáles son los hechos, el marco fáctico, la caracterización legal y los fundamentos propios de la medida cautelar que se solicita, es importante detenernos en un aspecto, además, que se está también señalando en el escrito que se nos ha corrido traslado el día de hoy. Disculpe. Sí, señor juez, estaba indicando que con su venia vamos a proceder entonces a sustentar oralmente el requerimiento de suspensión preventiva de derecho que ha tenido a bien formular el despacho de la Fiscalía de la Nación contra el investigado Luis Carlos Arce Córdoba, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, antes de sustentar o exponer cuáles son los hechos, el marco fáctico, la caracterización legal y los fundamentos propios de la medida cautelar que se solicita, es importante detenernos en un aspecto, además, que se está también señalando en el escrito que se nos ha corrido traslado el día de hoy, respecto a si el Ministerio Público cuenta o no con legitimidad para interponer una medida cautelar cuando el proceso se encuentra en sede parlamentaria. Esa es una primera cuestión. Y la segunda es si la imposición de esta medida requiere que el investigado esté en ejercicio del cargo. En la medida que son temas sustanciales, merecen un pronunciamiento expreso, atendiendo, reitero, al cuestionamiento que se hace a estos temas en el escrito de oposición. Respecto a la primera cuestión, ¿el Ministerio Público tiene legitimidad para formular este requerimiento cuando el caso o la investigación está en sede parlamentaria? En principio, señor juez, las normas que regulan el proceso común contra altos funcionarios públicos, concretamente el artículo 449, 450 y 451 del Código Procesal Penal, no contiene una cláusula específica sobre la tutela cautelar. Por tanto, respecto a esta materia, corresponde remitirnos a las reglas del proceso común, remisión que, por cierto, además está expresamente autorizada por el artículo 449 del Código Procesal Penal, que en la parte pertinente señala que todo lo que no esté regulado en estos artículos del procesamiento contra aforados se regirá por las reglas del proceso común. Ahora bien, las reglas del proceso común sí contemplan una disposición expresa respecto a la legitimidad que tiene el Ministerio Público para requerir la imposición no solamente de esta medida, sino de cualquier otra que procure garantizar el desarrollo correcto y normal del proceso y minimizar los riesgos procesales. En efecto, el artículo 255 del Código Procesal Penal señala de manera expresa, señor juez, que las medidas establecidas en este título, sin perjuicio de las reconocidas a la policía y al fiscal, solo se impondrán por el juez a solicitud del fiscal. Del mismo modo, en cuanto a la investigación preliminar contra funcionarios aforados, tenemos la ley 27399 en concordancia con la ley 27379, las cuales de modo expreso también habilitan jurídicamente al Ministerio Público para requerir o adoptar medidas limitativas de derecho incluso antes de la formalización de la investigación preparatoria. En consecuencia,
Tanto las reglas del Código Procesal Penal como la ley especial reconocen y establecen con claridad la legitimidad que tiene el Ministerio Público en el ámbito cautelar. Y no existe una cláusula legal que restrinja o limite el ejercicio de este derecho a la tutela cautelar en el caso que la investigación se encuentre en sede parlamentaria. Tampoco constituye, desde nuestra perspectiva, un argumento válido el hecho de sostener que esta legitimidad está limitada por el hecho de que los actuados de la investigación se encuentren en sede parlamentaria, pues siguiendo este razonamiento de naturaleza empírica, física, también podríamos negar la legitimidad que tiene el persecutor del delito cuando el proceso se halla en sede judicial, ya sea en etapa intermedia o en etapa de juicio oral, lo cual consideramos, reitero, desde nuestra perspectiva, una apreciación incorrecta. Cabe añadir, además, señor juez, que la tutela cautelar constituye un derecho fundamental derivado del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso. Así, de modo expreso, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de reconocer este derecho de la cautela tutelar en diversos pronunciamientos, entre ellos todavía en el año 2005 en el expediente 023-2005 PITC. En ese sentido, cualquier restricción o limitación al ejercicio de este derecho fundamental a la tutela cautelar, que en el caso del Ministerio Público es una facultad constitucional y legal que también se pretendería restringir, requiere de una norma expresa, lo cual no existe. Por el contrario, como hemos dado cuenta, existen normas habilitantes que autorizan o establecen la legitimidad del Ministerio Público para requerir ese tipo de medidas. Y concretamente, con relación al hecho de que el proceso se encuentra en sede parlamentaria y que esto no representa una limitación para que el Ministerio Público ejercite sus funciones constitucionales, tenemos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 006-2003 AITC, fundamento 17, que señala que el antejuicio político no puede dar lugar a la afectación de la independencia y autonomía del Poder Judicial y Ministerio Público. Por otra parte, este tribunal considera que no existen criterios razonables que permitan concluir que la prerrogativa del antejuicio deba dar lugar a algún grado de interferencia con la independencia y autonomía de los poderes públicos encargados por antonomasia de la persecución e investigación del delito. Para mayor abundamiento, señor juez, tenemos pronunciamientos del propio Poder Judicial que han admitido la posibilidad de expresarse, o perdón, resolver cuestiones incidentales cuando el caso se encontraba en sede parlamentaria. Así tenemos el expediente 00202-2018 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se emitió la resolución 2 del 11 de enero del 2019 y a partir de cuya lectura se establece que una regla de que no existe impedimento legal para resolver un incidente, en ese caso de inhibición, si el caso está en sede parlamentaria. Del mismo modo, tenemos el recurso de apelación 241-2024, Suprema, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante el cual también se resolvió una tutela de derechos cuando el caso ya no se encontraba físicamente en manos del despacho de la Fiscalía de la Nación, sino en sede parlamentaria, debido a que se había formulado una denuncia constitucional. Incluso, de modo más específico, en el pronunciamiento AV 20-2018 del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se emitió la resolución 2 del 12 de diciembre del 2018. Y la pregunta que resuelve este pronunciamiento es: ¿se produce la sustracción de la materia con la presentación de la denuncia constitucional? El fundamento jurídico 18º señala textualmente lo siguiente: ante la presentación de la denuncia constitucional al Congreso de la República, el fiscal de la Nación no pierde competencia en la investigación. La denuncia constitucional puede retornar para ser subsanada y tiene interés directo
como persecutor penal. Entonces, no solamente son razones constitucionales, legales, sino incluso los propios criterios del Poder Judicial, de su máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia, que avalan y autorizan que el Ministerio Público, como ente persecutor y titular de la acción penal, no pierde competencia durante el desarrollo del procedimiento penal. Con relación a la segunda cuestión, esto es, si la imposición de la medida de suspensión requiere necesariamente que el investigado esté en ejercicio efectivo del cargo. Como ya se señaló en la audiencia de la mañana, señor juez, la Convención Interamericana contra la Corrupción, al establecer el concepto de funcionario público, establece que es todo aquel agente público que ha sido seleccionado, designado o electo para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado. No dice que esté desempeñando actividades o funciones, sino para que desempeñe estas actividades. En igual sentido, y acogiendo este concepto amplio de funcionario público, tenemos, por ejemplo, el caso de famoso del congresista entonces Uri Bumachar, en la cual la Corte Suprema tuvo la posibilidad de establecer y de reconocer que dicho investigado adquirió la condición de funcionario público cuando en la fecha, cuando fue elegido congresista y no recién cuando hizo ejercicio efectivo del cargo. Sabemos que desde la elección en abril del año correspondiente hasta la asunción del cargo, julio, pues son algunos meses que la propia jurisprudencia y además esta norma convencional reconoce que esta persona que ya tiene la condición de elegido puede vulnerar el bien jurídico protegido de los delitos funcionariales. Entonces, si para efectos penales no existe controversia en considerar a alguien como funcionario público desde que cuenta con el título habilitante y tiene la posibilidad efectiva de ejercer el cargo, por tanto, de dañar el bien jurídico, ¿qué razón lógica o jurídica existiría para exigir el ejercicio efectivo del cargo en el contexto cautelar? No existe, desde nuestra perspectiva, señor juez, ninguna razón o motivo. Un argumento adicional que refuerza nuestra posición, según la cual no se requiere el ejercicio efectivo del cargo, sino la posibilidad jurídica de su ejercicio, se encuentra en la jurisprudencia especializada emitido en el caso conocido como arbitrajes, en el expediente 029-2017, incidente 35. En dicho proceso, por la propia naturaleza de la función arbitral, que como sabemos no es de naturaleza permanente, sino puntual y esporádica, en ese caso se admitió la imposición de la suspensión preventiva aun cuando los investigados no se encontraban ejerciendo la función arbitral de modo efectivo. Incluso en aquella oportunidad, algunos de estos investigados que eran árbitros se encontraban con prisión preventiva, pero se reconoció, la Corte Suprema reconoció que mantenían la condición de funcionario público porque tenían la posibilidad jurídica de actuar como árbitros, dado que contaban pues con los títulos habilitantes. Pero para ser más preciso, señalo también algunas otras resoluciones a partir de los cuales se puede establecer esta regla que no es necesario el ejercicio efectivo del cargo como postula la defensa. El expediente 11-2019, incidente 1 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, resolución 2 del 12 de marzo del 2019, se trata también de una suspensión preventiva de derechos del fiscal superior Sáenz Loaiza. En ese caso, el 18 de febrero del 2019 se le impuso la medida cautelar de suspensión preventiva de derechos en el marco de un proceso por delito de cohecho, pese a que a esa fecha, el 18 de febrero, ya había sido suspendido en sede administrativa, por tanto no estaba en ejercicio efectivo del cargo. Del mismo modo, tenemos el expediente 17-2019, también de la Sala Penal Especial,
el auto de apelación 3 del 26 de octubre del 2020, que es otro caso de suspensión preventiva, en este caso contra un fiscal superior también, de apellido Ñope Cosco, en el cual se le impuso, en el contexto cautelar, se le impuso la medida de suspensión el 12 de agosto del 2020, cuando ya había sido también separado preventivamente en la vía administrativa. En ese caso, incluso en el fundamento 7.10.2, se tuvo la oportunidad de señalar lo siguiente. Por lo tanto, la existencia de una sanción de suspensión o medida preventiva de apartamiento impuesta dentro de un procedimiento administrativo no impide la imposición de una medida coercitiva de suspensión temporal en ejercicio del cargo en el proceso penal. Del mismo modo, en el caso del fiscal supremo, ex fiscal supremo Pedro Chavarri, expediente 4615-2019, la medida de cautelar en el proceso se le impuso el 20 de julio del 2020, perdón, la medida cautelar se le impuso el 28 de agosto del 2020, pero previamente ya había sido suspendido por la Junta Nacional de Justicia el 20 de julio del 2020. Por tanto, tampoco estaba en ejercicio efectivo del cargo y aún así se reconoció que era posible imponerle una medida cautelar como de la que se solicita. Bien, con estas premisas previas procederemos a señalar entonces cuáles son los hechos que se atribuyen a Arce Córdoba en su condición de funcionario público. Se atribuye concretamente, señor juez, a Luis Carlos Arce Córdoba que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 a diciembre del 2019, periodo en el cual desempeñó el cargo de juez superior titular y luego fiscal supremo titular, con prevalimiento de su cargo público se enriqueció ilícitamente, pues se ha determinado que en ese periodo tuvo ingresos ascendentes a 4.439.589.07 soles, habiéndose identificado todas las fuentes que han justificado ese patrimonio, como sus remuneraciones en su condición de juez superior, de 1.083.075 soles, de fiscal supremo. El detalle de los montos, señor juez, está en el requerimiento escrito. No voy a detenerme en señalar los mismos, pero están de modo explícito especificados en el requerimiento. Pero básicamente tienen como fuente sus remuneraciones como juez superior, como fiscal supremo, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como docente de la Universidad San Martín, de la Universidad ESAN, de la Universidad Ucayali, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, como docente de la Academia de la Magistratura. También se ha reconocido alquileres por 436.000 y tantos soles, la venta de vehículos y dos conceptos adicionales por rescate de fondos mutuos y préstamo del BBVA. Todo eso, durante este periodo de 10 años, hizo un total de 4.439.589.07 soles. Del mismo modo, se ha determinado cuáles han sido sus egresos en este mismo periodo y se ha determinado que estos egresos básicamente están constituidos por la adquisición de inmuebles por más de 1.500.000 soles, mejoras y edificación en sus inmuebles por más de 400.000 soles, compra de vehículos a nombre de sus hijos por más de 300.000 soles, diversos viajes al extranjero por más de 69.000 soles, consumos con tarjeta de crédito de diversos bancos, Interbank, BCP, Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, y por canasta familiar. Todo lo cual hace la suma de 5.870.375.80 soles. Por tanto, existe un incremento patrimonial no justificado de 1.394.302.20 soles, con el detalle siguiente. En el año 2013 incrementó en 251.232.71 soles, en el 2014 en 178.007.85 soles, el 2015 en 158.887.48 soles, el 2017 en 651.089.68 soles, el 2018 en 118.024.36 soles y el 2019 en 37.060.13 soles, todo lo cual está debidamente sustentado en el informe pericial contable número 04-2009.
2021. Además, cabe precisar que este monto podría eventualmente incrementarse a 2.464.224.44 soles, toda vez que existen otros retiros de distintos bancos que, a modo de precisión, señor juez, debo señalar que en la investigación preparatoria que inicialmente se había generado, se hizo una pericia complementaria donde se determinó un perjuicio de más de 2.300.000, tomando en cuenta estos nuevos montos. Sin embargo, el despacho del juzgado declaró nulo todos los actuados de la investigación preparatoria por considerar que debió seguirse el procedimiento de antejuicio. Por tanto, no solamente se declaró nula la disposición de formalización, sino todos los actuados, incluido esa pericia contable. Aún así, tenemos una pericia que sí se realizó en investigación preliminar que determina un incremento ilícito e injustificado de más de 1.300.000 soles. Estos hechos, señor juez, han sido caracterizados legalmente como delito de enriquecimiento ilícito previsto en el 401, primer y segundo párrafo, haciendo la precisión en todo caso que se trata del delito en su forma agravada. ¿Cuáles son los presupuestos de la medida de suspensión preventiva de derechos? Concretamente, en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo. La base legal está en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que en el inciso 1 establece los presupuestos materiales generales, esto es, que el delito atribuido tenga una pena, o esté prevista con una pena de inhabilitación, o que resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Y además, en el inciso 2, establece cuáles son pues, los requisitos para su imposición, que básicamente tiene relación con el fumus bonis iuris o fumus comissis delicti, es decir, suficientes elementos probatorios, en este caso de la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo, y el periculum mora, que está representado por el peligro concreto de que el imputado, según señala la norma, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho, es decir, las condiciones objetivas, o por sus condiciones personales, que serían las condiciones subjetivas, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. En ese sentido, pues desarrollaremos el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos y requisitos. Respecto a la pena de inhabilitación, en el presente caso, el delito de enriquecimiento ilícito que se le atribuye al investigado Arce Córdoba tiene prevista la pena de inhabilitación en el artículo 401. Por tanto, se trata de una pena de carácter principal y las inhabilitaciones que corresponde aplicar son las establecidas en el artículo 36.1, inciso 1 y 2 del Código Penal, esto es, la privación de la función, cargo o comisión. Por tanto, este primer presupuesto está plenamente acreditado. Me voy a referir, señor juez, a la suficiencia probatoria, uno de los requisitos. En el presente caso, conforme se está señalando, se atribuye al investigado Arce Córdoba la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, sobre la premisa fáctica de que en el periodo que ocupó los cargos de juez superior y fiscal supremo no ha podido justificar la proveniencia lícita de más de 1.300.000 soles. Ahora bien, estos hechos y esta imputación penal está acreditado con una serie de elementos de convicción de carácter documental y pericial principalmente, las cuales se han detallado en el requerimiento escrito de folios 13 a folios 23. Se trata puntualmente de 48 elementos de convicción que acreditan la ocurrencia del evento criminal. Así, del numeral 1 al numeral 7, básicamente son documentales que acreditan su condición de funcionario público, exigencia típica que requiere cumplir el artículo 4.1. En el punto 9 y 10, señor juez, se han adjuntado la copia del informe pericial contable financiero 4-2011, así como la copia del informe 2021, el anterior también es del año 2021,
que contiene también el pronunciamiento respecto a las observaciones que hicieron los peritos de parte del investigado y se han ratificado en el sentido de haber determinado el incremento patrimonial de más de 1.300.000 soles. Del mismo modo, los demás documentos son toda la información que se ha recabado de fuente oficial, como información registral, bancaria, tributaria, municipal, de los ingresos de remuneraciones como juez superior, fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, tarjetas de crédito, sus movimientos, etcétera, etcétera. Todo lo cual se ha tomado en cuenta, reitero, para la determinación del presunto incremento patrimonial. Por tanto, señor juez, existen suficientes elementos de convicción que acreditan con un grado de sospecha incluso más que prevalente que el investigado Arce Córdoba se ha aprovechado del cargo público y ha incrementado su patrimonio de manera ilícita. Además, cabe precisar que este monto podría incrementarse, como estaba señalando, a más de 2.400.000 soles si se toma en cuenta la contrastación de los nuevos ingresos que provienen de diversos bancos. Entonces, reiteramos que existen elementos de convicción suficientes que acreditan la comisión del delito. Respecto al elemento de peligrosismo, con relación a este indicador, claramente la norma procesal penal lo considera como un presupuesto material para su imposición y también como un requisito específico. Está tanto en el inciso 1 como en el inciso 2. En ese sentido, para no ser reiterativos, pues en el requerimiento escrito se ha desarrollado ampliamente estas dos vertientes. A continuación, haré referencia a este factor relacionado al perínculum y mora. Al respecto, en primer término, debemos dejar señalado como premisa general que cuando hablamos de un peligro, estamos haciendo referencia a un hecho futuro, a un hecho que todavía no ha ocurrido. Es decir, nos ubicamos en el plano prospectivo y no en el plano retrospectivo, escenario en el cual sí se analiza hechos pasados. Por tanto, y a cierto sector de la doctrina, sobre todo extranjera, nos enseña que hablar de estándares probatorios respecto a hechos futuros, como si se tratara de hechos pasados, no es correcto. Esto no sugiere o implica en todo caso que en el plano de los riesgos o peligros no se tome en cuenta ningún indicador objetivo, pues la prognosis en todo caso de un acontecimiento incierto debe partir ciertamente de algún indicador concreto. Por tanto, a continuación indicaré cuáles son esos indicadores concretos a partir de los cuales afirmamos que con cierto grado de probabilidad puede ocurrir ciertos hechos futuros, en este caso de posible reiterancia delictiva y de obstaculización de la averiguación de la verdad. En ese sentido, respecto al peligro de reiterancia delictiva, tomamos en cuenta los siguientes datos. Los hechos imputados, señor juez, por este delito, dan cuenta que durante un periodo de 10 años el investigado ha desempeñado cargos jerárquicamente o jerárquicos sumamente relevantes en el sistema de administración de justicia. Ha sido juez superior, fiscal supremo y en esta última condición además miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Es así que durante dicho periodo, de modo sistemático y recurrente, se habría aprovechado de la función pública, incrementando su patrimonio en diversos años, conforme ya he detallado en los años 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Esta circunstancia, pues, acredita un patrón de conducta que se ha prolongado en el tiempo durante varios años. Por tanto, este es un primer indicador que debemos tomar en cuenta, pues pone en evidencia que no se trata de un hecho aislado y puntual, sino de una conducta sistemática que podría reiterarse si nuevamente retorna al cargo y vuelve a ocupar una posición de poder, ya sea en el Ministerio Público o en el órgano especializado de justicia electoral, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Otro indicador que tomamos en cuenta como un hecho relevante para realizar una prognosis de reiterancia
es el hecho que ha merecido que el ahora investigado sea sancionado disciplinariamente por la Junta Nacional de Justicia, cuyo procedimiento ciertamente ha sido declarado nulo por la justicia constitucional, pero no por el hecho de que la conducta disfuncional que se le atribuye no se haya realizado, sino por un tema de forma, es decir, el tipo de procedimiento al cual fue sometido, debido, como ya sabemos, al criterio que ha señalado el Tribunal Constitucional en el sentido de que los procesos inmediatos están viciados de inconstitucionalidad. En ese sentido, se precisa que el hecho atribuido disciplinariamente, que reiteramos, no ha sido desestimado y por eso el mismo juez constitucional ha recomendado que se encauce debidamente esa inconducta. En ese caso, se le atribuyó el hecho de haber renunciado al Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral, pese a que dicho cargo era irrenunciable. Situación concreta incluso que fue interpretado por el Poder Judicial en el expediente 04-2023 como una maniobra deliberada para obstruir el normal funcionamiento institucional del Jurado Nacional de Elecciones y desestabilizar el conteo y validación de resultados electorales. Ello en el marco, por cierto, de un incidente también cautelar de impedimento de salida del país que en su momento se declaró fundado. Por tanto, este hecho pone en evidencia que el ahora investigado muestra indiferencia por el cumplimiento de las normas, lo que también constituye otro indicador concreto que justifica la presente medida para evitar precisamente riesgos de reiterancia delictiva, es decir, de incumplimiento normativo, en este caso de carácter penal. Del mismo modo, tomamos en cuenta que en mérito a la decisión del juez constitucional, el investigado, de ser el caso, retornaría o retomaría una posición de poder del más alto nivel en una institución jerarquizada como es el Ministerio Público. Circunstancia que no es menor, pues como fiscal supremo será titular de un despacho supremo, instancia a la cual eventualmente podría retornar su caso una vez que el Parlamento autorice el ejercicio de la acción penal. Y si bien existe la figura de la excusa, lo cierto es que en su condición de fiscal supremo titular tendrá ascendencia sobre el personal fiscal que estará a cargo de dicho caso. En este caso, un fiscal adjunto supremo u otro despacho supremo. Además, en su condición de fiscal supremo, integrará la Junta de Fiscales Supremos, órgano de gobierno cuyas decisiones tienen impacto directo en toda la institución, en temas relevantes y transversales como temas de organización de los despachos fiscales, temas presupuestales e incluso en decisiones que comprometan la independencia y autonomía de la institución. Del mismo modo, si retoma el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones, asumirá su condición de miembro pleno, con voz y voto en decisiones de relevancia constitucional sobre controversias de la justicia electoral, lo que resulta incluso un riesgo mayor si estamos prontos a entrar en un contexto electoral. Además, señor juez, sería sumamente objetable o cuestionable la imparcialidad de este órgano supremo de justicia electoral, el hecho de que uno de sus integrantes cuente precisamente con una investigación sobre presunto delito de enriquecimiento ilícito sustentado en pericias contables y que habría cometido en ciertos periodos cuando ocupó el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones con prevalimiento de su cargo. Con relación al peligro de obstaculización, tomamos en cuenta también los siguientes indicadores. Señor juez, es un hecho concreto las facultades que tendría el investigado como fiscal supremo, entre ellos el de convocar o pedir la reasignación de diversos fiscales al despacho donde sea designado, lo cual podría tener incidencia en el presente caso una vez que el Congreso autorice el ejercicio de la acción penal. Además, ello le permitiría ya de modo concreto acceder a sistemas informáticos de naturaleza reservada, como el CIAF, el SGF, la bandeja fiscal electrónica, donde se puede acceder a información privilegiada, lo que podría también hacer el señor fiscal supremo, si será el caso, y de esa manera poder tomar conocimiento de los actuados en la carpeta fiscal. También podría, desde esta posición jerárquica
y de prevalimiento ejercer presión funcional o jerárquica sobre fiscales y peritos mediante la estructura, reitero, jerarquizada del Ministerio Público. Por otro lado, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Arce Córdoba fue señalado de actuar en sintonía a los intereses de las fuerzas políticas durante el proceso electoral general del año 2021, al punto de renunciar en plena segunda vuelta, lo que, como señalamos, fue considerado como una medida obstruccionista. Por tanto, si retoma el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones, podría influir en decisiones electorales que beneficien o tengan incidencia, en todo caso, en los partidos políticos, algunos cuyos miembros tienen la condición de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual precisamente está a cargo de su procesamiento en sede parlamentaria. Del mismo modo, se toma en cuenta que en la pericia contable que ha establecido precisamente este presunto desbalance patrimonial de más de 1.300.000 soles en etapa preliminar, pero más de 2 millones en la etapa preparatoria que ha sido declarada nula, se ha identificado que el investigado utilizó el nombre de su hijo para adquirir vehículos, lo que claramente constituye una estrategia de ocultamiento, pues al no estar registrado dichos bienes a su nombre, se limita el ejercicio de una fiscalización de los montos involucrados en esas transacciones económicas. Por tanto, señor juez, en el presente caso, consideramos desde nuestra perspectiva que se cumplen los presupuestos materiales y exigencias o requisitos puntuales para que su judicatura tenga bien declarar fundado el presente requerimiento. Del mismo modo, señalamos o cumplimos con señalar que esta medida resulta proporcional desde el juicio que corresponde cuando se trata de afectar derechos fundamentales, en tanto resulta idónea porque la tutela cautelar procura satisfacer un bien constitucional, esto es la tutela judicial efectiva, a través de garantizar la regularidad del proceso y el cumplimiento de sus fines. También es necesaria, pues no existe otra medida u otro medio alternativo de menos intensidad que pueda satisfacer esta finalidad constitucional en esta etapa del procedimiento. Y es proporcional en sentido estricto, pues no se trata de una suspensión definitiva, sino de carácter temporal. Por lo que la intensidad de la afectación del derecho involucrado, en este caso del derecho al trabajo, es media. Y por el contrario, el otro bien constitucional y convencional, tales como adoptar medidas idóneas para garantizar la reiterancia delictiva, que además es un compromiso convencional del Estado peruano, resulta de mayor relevancia. Finalmente, señor juez, respecto al plazo de la medida, se debe tener en cuenta que la norma procesal establece que esta no puede superar más de la mitad de la pena de inhabilitación prevista para el tipo penal. En el presente caso, la pena de inhabilitación, según lo establece el artículo 426 del Código Penal, la pena de inhabilitación para el delito de enriquecimiento ilícito es de 5 a 20 años de pena de inhabilitación, en su extremo mínimo y máximo respectivamente. Por tanto, realizando una prognosis de acuerdo a los criterios para la determinación de la pena privativa de libertad, o considerando estos mismos criterios, se ha establecido que la pena de inhabilitación será de 9 años y 4 meses. La mitad sería 4 años y 6 meses, que sería el extremo máximo para que se extienda la medida de suspensión en su condición o en su contexto cautelar. En el presente caso, se está solicitando 36 meses, atendiendo que la investigación se encuentra en sede parlamentaria y luego continúan las demás etapas del procedimiento, como la investigación preparatoria, la etapa intermedia y finalmente el juicio oral. Por las razones expuestas, señor juez, solicitamos a su judicatura que declare fundado el presente requerimiento cautelar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor Arce, tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo que la Fiscalía. Usado 39 minutos. Muchas gracias, señor juez. 38 minutos ha hecho uso el señor representante del Ministerio Público. Intentaré ser lo más concreto posible. Dicen que las mentiras son tales y las medias verdades también son mentiras. Voy a empezar por algo que no quería tocar, o es que el señor fiscal no leyó toda la carpeta, ni siquiera la pericia del Ministerio Público, porque acaba de hacer una
afirmación injuriosa, difamatoria para el honor de mi familia y de uno de mis hijos. Si el señor fiscal hubiese leído la pericia y la pericia de parte, allí hubiera encontrado la escritura pública de la donación de mi señora madre que está en el cielo respecto del hijo que acaba de mencionar. Y con eso bastaría para decirle que está equivocado. Por eso que en buen romance y tratando de ser respetuoso, digo que el señor fiscal no ha leído, y si ha leído mal. Por lo tanto, ha incurrido en mentira. Por otro lado, tanto desconoce el señor fiscal el caso que dice, ha señalado con lujo de detalles el desarrollo de todos los años donde supuestamente se produjo enriquecimiento ilícito. Falso. Su propia pericia señala que en uno de los años que él hace referencia, supuestamente no he tenido desbalance en ese año. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿La falta de estudio del caso? ¿La irresponsabilidad de un representante del Ministerio Público para traer a usted y a la audiencia pública, a la nación, mentiras, falsedades, una vez más que ha determinado que esto es una persecución alevosa, insana, malevola, que incluso toca a la familia? Y yo podría contestarle al señor fiscal del siguiente modo. Ese cuestionamiento, esa pericia a la que alude, que ni siquiera lo conoce él en su detalle, ha sido ya rebatida por la pericia de parte. Y si estaríamos en otro escenario, como podría ser un debate pericial en la instancia que corresponda, nuestra perito de parte, la doctora Yeri Ramón, si no la mejor perito judicial de la historia peruana a nivel nacional y fuera de los confines nacionales, ha acreditado que no tengo ningún desbalance, por el contrario, tengo un superávit. Entonces, la discusión sería un debate contable y no afirmaciones tendenciosas y falsas como las que trae el señor fiscal. Ha venido a sorprender a su despacho. Yo quiero entender que el señor fiscal, que es un joven magistrado, por el apuro, porque acaba de juramentar hace muy pocos meses, no ha leído el caso, no conoce el caso. Entonces, es una falta de respeto a su despacho traer medias verdades que son mentiras o mentiras concluyentes. Pues bien, este no es el escenario para discutir el desbalance o no, porque cuestionar la razonabilidad de la imputación, especialmente si el desbalance patrimonial ya ha sido materia de descargos o está en reevaluación, será en otro escenario, señor. Pero sí levanto los cargos respecto de uno de los miembros de mi familia y señalo con énfasis que el señor fiscal ha traído mentiras en su informe. Pues bien, hasta aquí sobre este punto. Resulta, señor juez, que estamos en un estado constitucional de derecho y todos, el representante del Ministerio Público, sobre todo la fiscal de la Nación, a ser cautelosos y respetuosos y hacer respetar el principio de legalidad. Los minutos empleados por el señor fiscal han señalado una serie de resoluciones, pero en materia penal se olvida el joven fiscal de que cada caso es un caso. Doctor Arce, evitemos calificar, por favor. No estoy calificando, señor, porque yo veo que el señor fiscal es muy joven. Pero bueno, retiro, perfecto, señor. Retiro la frase si usted así lo dispone. Pero no olvide que somos seres humanos, señor. Y además, cada quien es responsable de sus acciones y sus actos. Así está escrito. Y se responderá por lo que se afirma, por lo que se dice o por lo que se determina. Pues bien, señor, el señor fiscal ha expresado que hay reglas del proceso común y se ha olvidado que también existen reglas constitucionales que garantizan el procesamiento legislativo frente a acusaciones constitucionales. ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde está esta acusación? En el Parlamento.
Ese es el escenario de discusión actual. Y yo no voy a discutir, y ahí respetuosamente le doy la razón al señor fiscal. Como verá usted, no soy ni atrevido ni malcriado, simplemente soy muy fuerte, muy determinante en mi posición. La ley 27.399 que ha hecho alusión, coincido con él. Sí le da facultades para pedir medidas cautelares. Pero ojo, señor juez, y eso sí lo tiene que cautelar usted. Eso sí está en la obligación de cautelar usted. Esta ley, en su artículo 1, autoriza al fiscal de la Nación únicamente a realizar investigaciones preliminares, ¿correcto? Respecto de los altos funcionarios, como es el caso. Ojo, y recuerde usted que gracias a su decisión se corrigió el atropello que venía sosteniendo la Fiscalía de la Nación al desconocer el derecho que tengo como aforado. Y fue usted, y usted conoce el caso perfectamente, señor. Y usted también conoce, señor juez, que nuestra conducta procesal en todo momento, hace 7 años, ha sido positiva. Y estoy acá. Pero la ley 27.399 en su artículo 1, como digo, autoriza al fiscal de la Nación únicamente a realizar investigaciones respecto a los altos funcionarios. Pero ojo, señor, la voluntad del legislador es la siguiente. Pero toda consecuencia jurídica depende de la decisión final del Congreso. La ley y la Constitución tienen que leerse en toda su extensión y, sobre todo, recurrir a la voluntad del legislador. Pues bien, si esto es así, el Ministerio Público se olvida, por mayor argumentación que haga, que yo la respeto, que el proceso penal también se rige por un principio llamado el de preclusión. Y la competencia del Ministerio Público ha precluido en este caso, señor, desde el momento que ha presentado la acusación constitucional ante el Congreso. En la mañana tuvimos otra audiencia. Deberían ponerse los representantes del Ministerio Público de acuerdo en las posiciones que tengan por seguridad jurídica. Y ojo que esto es atentatorio contra la institucionalidad del país. En la mañana hay una lectura y en la tarde se tiene otra. Ministerio Público versus el Ministerio Público. Porque en la mañana se dijo que va a ser respetuoso de la decisión del Congreso. Y hoy en la tarde dicen que están facultados para pedir lo que quieran. Y se olvidan del principio de preclusión. Y se olvidan de la voluntad del legislador respecto a la ley 27.399. Pues bien, entonces, reglas del proceso común, yo no lo discuto. Pero no pueden olvidarse las reglas del procesamiento legislativo en un caso de acusación constitucional. Entonces, decía que no, el señor fiscal que no puede permitirse la interferencia en las funciones del Ministerio Público. ¿Quién interfiere contra quién, señor? ¿Quién interfiere contra quién? Y usted, señor juez, tiene que poner coto a una actividad de esta naturaleza. La interferencia está por parte del Ministerio Público que no respeta las facultades del Congreso y menos respeta los alcances de la Constitución. Y me voy a remitir a determinados fundamentos de hecho, porque acá hay un primer abordaje de forma, señor juez. De forma. Inexistencia de habilitación constitucional para activar medidas restrictivas. ¿Quién lo dice? ¿Este humilde abogado defensor? No. De conformidad con los artículos 99 y 100 de la Constitución, no puede, señor, no puede iniciarse proceso penal ni aplicarse medidas restrictivas alguna contra un alto funcionario sin previa autorización del Congreso. Contundente. La medida de suspensión pretendida por el Ministerio Público contraviene dicha prerrogativa. Y el Congreso verá qué acciones toma frente a una acción de esta naturaleza. O las partes verán las acciones que corresponden. Segundo fundamento de derecho, señor juez. Inexistencia del peligro procesal actual. ¿Lo reconoce el señor fiscal? No desempeño funciones de fiscal supremo, lo que torna inexistente
el peligro procesal. No existe ningún acto concreto que demuestre el riesgo de obstaculización o reiteración delictiva. No ha señalado, supone, cree, se imagina. Y usted, vuelvo a usted, señor juez, respetado señor juez, usted es testigo de la conducta procesal positiva de quien se dirige a usted. Otro fundamento de derecho, la jurisprudencia constitucional sobre la prerrogativa del antejuicio. El Tribunal Constitucional, porque pareciera que el Ministerio Público ni siquiera respeta las decisiones del Tribunal Constitucional, peligrosísimo para la institucionalidad del país, peligrosísimo para la democracia. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el antejuicio es una garantía institucional que protege a los altos funcionarios de decisiones judiciales prematuras. Proceder sin autorización congresal viola esta garantía, señor juez. Expediente 6 del 2003 del Tribunal Constitucional. Y tan desubicado está la pretensión del Ministerio Público que ellos no sabían si estaba frente a una imputación por haber declinado en el Jurado Nacional de Elecciones o estoy frente a un procesamiento como el que nos ocupa. Se confunde. Y voy a agregar algo más, señor juez. Jurisprudencia constitucional sobre medida limitativa de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha establecido que toda medida limitativa de derechos fundamentales debe basarse en elementos objetivos y verificables. Expediente 14 de 2014 del Tribunal Constitucional. ¿Acaso usted escuchó un solo dato concreto, preciso, que justifique este requerimiento? No lo hay, no lo va a haber, no existe. Pues bien, hasta acá, señor juez, desde la perspectiva de forma, es manifiestamente improcedente el requerimiento del Ministerio Público. Pues bien, permítame entonces hacer un abordaje respecto de lo que es vital y determinante y que no ha dicho absolutamente nada el representante del Ministerio Público. Le voy a señalar puntualmente jurisprudencia judicial a la que tanto se ha referido el señor fiscal, sobre peligro de obstaculización, de obstaculización o de obstrucción, suficiente para rebatir y destruir la pretensión del Ministerio Público. De conformidad con el acuerdo plenario, señor, acuerdo plenario, no sentencias de tribunales de menor regambre, acuerdo plenario. Sentencias o resoluciones que se respetan, ¿no? Pero lo que yo les traigo a su despacho son de mayor categoría y de mayor alcance. Acuerdo plenario 01 del 19. El peligro de obstaculización, y esto ya estamos hablando sobre el fondo, yo pensé que solamente con la cuestión de forma, pero el señor fiscal ha tocado a todos los extremos, hago el abordaje. Acuerdo plenario 1 del 2019. El peligro de obstaculización previsto en el literal C del artículo 268 del Código Procesal Penal debe sustentarse en circunstancias objetivas. Repito, circunstancias objetivas, no de suposiciones, no el podría ser, el tal vez, la imaginación no encaja acá. Circunstancias objetivas, específicas y verificables. No en conjeturas, no en suposiciones. Asimismo, el artículo 270 del Código Procesal Penal establece de manera enunciativa y no taxativa 3 escenarios que configuran dichos riesgos. No lo voy a señalar. Todos ellos ligados a conductas activas. El Ministerio Público que señale una, no las tiene. Conductas activas y conscientes del imputado, tendientes a interferir en la investigación o el juicio. ¿Cuál? Una. No existe. Y vuelvo a recurrir a su despacho. Usted es conocedor de la conducta procesal positiva de quien se dirige a usted.
Y si esto no fuera suficiente, les voy a señalar criterios reforzados de jurisprudencia vinculante. Jurisprudencia vinculante. La casación 420 del 2024 ha sido clara, señor, al precisar que el peligro de obstaculización no se presume por la forma en que se cometió el delito, ni por una supuesta falta de colaboración. Lo relevante es la existencia de actos materiales verificables. Pregunto, ¿cuáles? Lo relevante es la existencia de actos materiales verificables, como destrucción de pruebas o manipulación de testigos. En la misma línea, la casación 435-2024 ICA afirma que la sospecha sin respaldo probatorio carece de eficacia jurídica. Aterrizo, señor fiscal, señor juez, aterrizo. Aplicación al caso concreto. En el presente caso, los argumentos del Ministerio Público se apoyan en frases como puede influir o en razón de su cargo podría entorpecer, lo cual evidencia un razonamiento hipotético y subjetivo, carente de base objetiva o elementos de convicción concretos que acrediten el riesgo procesal de obstaculización o de obstrucción. Por lo opuesto, señor juez, aun cuando me quedan muchos minutos para seguir hablando sobre el tema, no voy a seguir quitándole su preciado tiempo. Por lo expuesto, señor juez, solicito se declare improcedente o infundado, según su merced lo determine, el requerimiento fiscal de suspensión preventiva del cargo por carecer, en primer lugar, de habilitación constitucional y, en segundo lugar, por no existir riesgo procesal actual y en resguardo del debido proceso. Señor juez, acceder al requerimiento del Ministerio Público sería una decisión que atente contra la estabilidad institucional y respeto a la Constitución. He concluido, señor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otro Bayón tiene 10 minutos para réplica. Sí, muchas gracias, señor juez. Puntualmente vamos a dar respuesta a lo que ha señalado en la réplica el señor fiscal supremo Arce Córdoba. Se nos ha sindicado de que nosotros hemos mentido y que hemos sorprendido a su autoridad dando información falsa. Nosotros podemos decir cualquier cosa. Como se decía antes, el papel aguanta todo. En este caso, la plataforma que nos permite oralizar este requerimiento podría aguantar todo también. Pero me voy a remitir a documentos que están como anexos del requerimiento, que tienen la condición de actos de investigación, elementos de convicción de carácter concreto, como el informe pericial contable financiero 4-2021, en el cual se ha determinado, haciendo la suma y resta de ingresos y egresos de toda fuente, que existe un desbalance patrimonial de más de 1.300.000 soles. Y también existe como elemento que corrobora esta afirmación, que no es mi libre apreciación, el informe pericial número 11-2021, que contiene el pronunciamiento respecto a las observaciones que realizó, conforme señala el señor Arce Córdoba, su perito de parte, que es el mejor del país y a nivel internacional. Ese perito ha emitido su informe, y respecto a ese informe, los peritos oficiales han emitido un pronunciamiento que está precisamente adjunto a este requerimiento. Entonces, no son mis palabras, y con relación incluso también al tema de los vehículos que se compraron a nombre de su menor hijo, también está contenido en el informe pericial y en el informe respecto al pronunciamiento
de las observaciones. Y también se ha indicado el por qué no se ha tomado en cuenta el documento que hace alusión. Entonces, quien no conoce la carpeta no es quien habla, sino contrariamente la que afirma que no se ha revisado esta documentación. Con relación a la habilitación constitucional, nosotros hemos tenido la oportunidad en nuestra primera intervención de señalar cuáles son los fundamentos, no solamente constitucionales, sino legales, que autorizan que el Ministerio Público, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, requiera ante usted, señor juez, la imposición de una medida cautelar. Hemos señalado inclusive la dimensión constitucional que tiene la tutela cautelar, y que para restringir un derecho constitucional y legal que legitima al Ministerio Público a articular una pretensión de este tipo, se requiere de ley expresa. Y no existe ninguna ley que prohíba al Ministerio Público realizar esta articulación de carácter cautelar. Contrariamente, no es que le estemos señalando, si no hay ley, estamos autorizados. No se está señalando esas reglas, sino que sí existe en este caso la prerrogativa debidamente reglada a nivel constitucional y legal. Y esa no ha sido restringida por una ley. Respecto al hecho, bueno, se ha afirmado de que el Ministerio Público ha precluido la competencia del Ministerio Público, que solamente en diligencias preliminares pudo haber requerido esta medida. En principio, en teoría, no es que la competencia precluye, ¿no? En todo caso, los actos procesales tienen esa posibilidad de que precluyan la oportunidad de articular un acto procesal. Pero la competencia está vigente, más aún si no hay una norma, reitero, señor juez, que establezca una prohibición de que durante el desarrollo del proceso en sede parlamentaria se suspenda o se restrinja el derecho cautelar que tiene el Ministerio Público. Y respecto al peligro, concretamente, señor juez, la defensa pues señala que son razones hipotéticas las que se ha señalado. Cuando se analiza el peligro, reitero, se entra en un escenario de probabilidad de un hecho futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de probabilidad de la ocurrencia de un hecho futuro, es un peligro, se hace un razonamiento a partir, reitero, de indicadores objetivos. No es que el peligro nosotros hayamos deducido sin ninguna base concreta. La hemos señalado cuáles son aquellos indicadores que tienen relación con, en algunos casos, con la propia ocurrencia del hecho criminal que se le imputa, la forma sistemática en la que prevalió del cargo y se incrementó, según la pericia, ilícitamente su patrimonio durante años reiterativos, donde ocupó cargos jerárquicos de relevancia en la institución, así como los otros indicadores que se han señalado. Entonces, cuando se afirma o cuando se trabaja el peligro, no estamos en el deber de afirmar un hecho concreto que acredite el peligro en sí, sino la posibilidad de su ocurrencia. Porque si estaríamos en la obligación de acreditar un peligro, no un peligro, sino la ocurrencia de un hecho, ya no estaríamos hablando de un peligro, sino de un hecho consumado. Desde esa perspectiva, señor juez, nosotros consideramos de que en el requerimiento sí se ha justificado cuáles son los indicadores de carácter objetivo que a modo de probabilidad sostienen nuestra hipótesis de que existe peligro de reiterancia y de obstaculización de la averiguación de la verdad. Además, ya para terminar, solicitaría, señor juez, dado que tanto la defensa como mi persona hemos hecho referencia a múltiples resoluciones judiciales emitidas en incidentes cautelares, tenga bien pues revisar precisamente las incidencias de suspensión de derechos en el caso, por ejemplo,
del exfiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. ¿Cuáles son los indicadores de peligro que se ha tomado en este caso? Que básicamente también son factores de prevalimiento, o de los fiscales superiores del Callao y de Amazonas, que también he hecho mención, en los cuales incluso se les atribuye delitos mucho menos intensos, como el patrocinio ilegal en uno de los casos, pero sin embargo se ha considerado, por ejemplo, su condición de presidente de una corte, de una fiscalía, de un distrito fiscal. Por tanto, nosotros sí hemos aportado datos concretos que justifican el peligro a modo de probabilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Arce tiene el uso de la palabra igual por 10 minutos. Gracias, señor juez. Relato reiterativo. Ninguna respuesta a mi alegato. Ninguna respuesta. Yo he dicho que coincido con el señor fiscal, que los alcances de la ley 27399 le da facultades para hacer pedidos de esta naturaleza. Pero tiene un límite, pues, señor. Tiene un límite, como todo el ordenamiento jurídico. Y más allá que si se trata de competencias de actos procesales, hay un límite para la actuación del Ministerio Público. Y ese límite lo señala el artículo 100 de la Constitución. No una ley cualquiera, la Constitución, señor, a la que estamos obligados los representantes del Ministerio Público, este humilde servidor y usted mismo, señor juez. Finalmente, voy a tomar ese viejo adagio que nos recuerda. Cada caso es un caso. Ha mencionado el caso del señor Gonzalo Chávarri y otros magistrados, pero que nada coinciden como para aplicar. No existe analogía en el proceso penal en principio. Y segundo, está proscrito eso. Y segundo, bastará leer con las casaciones que he señalado para ser tan concluyente que se necesita datos concretos, exactos, no suposiciones, no pretensiones a futuro. Y yo cierro con esto, señor juez, una reflexión muy humilde. Supongamos de que vuestra judicatura le diera la razón al requerimiento del señor fiscal. La pregunta es, ¿dónde y cómo se ejecutaría vuestra resolución en el caso de ser fundada? No tiene escenario. No podría aplicarse su decisión. Sería letra muerta. Y en consecuencia, no voy a hacer más uso de vuestro tiempo, porque, como repito, el señor fiscal no ha contestado en absoluto a cada uno de los argumentos planteados por la defensa. ¿Y por qué no ha podido contestar? Porque su pretensión carece de base constitucional y legal, señor. Carece de base constitucional y legal. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor. Habiendo escuchado el requerimiento de la Fiscalía, quien solicita la suspensión temporal en el ejercicio del cargo del señor Luis Carlos Arce Córdoba, se declare fundado este requerimiento por los argumentos expuestos el día de hoy, así como los argumentos de la defensa del señor Arce Córdoba, quien solicita que se declare infundada la misma. Dicho ello, se va a evaluar este requerimiento con los argumentos expuestos hoy y se pedirá la resolución correspondiente. Siendo las 16:20, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.